Estamos de vuelta, siendo las 9:38 de este día, viernes 20 de agosto. Y retomamos el último bloque del Mostrador en la Clave con lo siguiente. Hace unos días, el presidente de México, Andrés López Obrador, advirtió sobre los efectos que están teniendo los videojuegos entre niños y adolescentes, especialmente en medio de la pandemia. El mandatario calificó su uso excesivo como tóxico y por ello insistió en la importancia del regreso a clases presenciales. Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud, OMS, hace un par de años calificó la adicción a estos juegos como un trastorno. Para hablar de estos temas, tenemos una muy buena invitada, Jade Ortiz, psicóloga de la Universidad Santo Tomás. Muy bienvenida, Jade Ortiz. Muchas gracias, Federico. Encantada de estar aquí con ustedes hoy día. Gracias. Jade, tú como especialista, psicóloga especialista en estos temas, ¿qué otros datos hay respecto del aumento de consumo de videojuegos en pandemia? Aumento de videojuegos en general y en pandemia en particular, y los efectos que esto tiene y está teniendo. Mira, hay bastantes datos. Incluso antes de la pandemia ya el hecho de tener bastante acceso, ¿no es cierto?, a todo lo que significa pantalla, aumentó bastante el uso de los juegos. Y la cantidad de horas que los chicos pasan, tanto niños como adolescentes, en las pantallas es tremendamente alto. Y ya desde ahí, tal como tú lo dijiste, la Organización Mundial de la Salud ya lo venía avisando, ya lo venía diciendo, y los manuales nuevos de psiquiatría y de psicología, como el DSM, por ejemplo, el DSM-5, que es un manual especializado, colocó algo que no estaba antes y ya colocó como trastorno la adicción efectivamente a los juegos y colocó además la adicción a las pantallas. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente el exceso de juegos y el exceso de pantalla, especialmente de los juegos, estimula un área del cerebro que es exactamente el área que se sabe que es donde se producen las adicciones del alcohol, las adicciones de otros tipos de drogas. Es exactamente la misma área. Y sabemos además que todo tipo de adicción es mucho más fácil que ocurra en cerebros blanditos en las primeras etapas. Por lo tanto, niñez y adolescencia, ese cerebro todavía es muy blandito, es mucho más receptivo a los estímulos y por lo tanto es mucho más fácil hacer adicción. Así que desde allí estamos muy, muy de acuerdo con eso. Llega la pandemia y claramente todos en sus casas, y cuando decimos todos en sus casas significa entonces familias que tienen que trabajar, que están con dobles roles, mamás, papás que están entonces trabajando, haciendo aseo, cuidando a los hijos, viendo los temas del colegio, y por lo tanto el tema de la crianza comienza a ser también más complejo. Y quien cuida, en el fondo, a los niños cuando se quedan los chicos tranquilos con la pantalla. Claro. Claro. Y cuéntame, ¿qué diferencia hay de técnica entre lo que es una adicción a los videojuegos cuando esto se convierte en un trastorno? No, ya un trastorno, la adicción es un trastorno. Ya. La adicción en sí misma ya es un trastorno. Hablamos de trastorno en el fondo cuando hay una alteración importante respecto de tu comportamiento en relación a una situación específica, y hay varios criterios. Está en relación a la norma, al nivel de sufrimiento, al nivel de daño. Hay como varias características para que se genere el concepto de trastorno, ¿sí? Yeah. Incluyendo el tiempo, la frecuencia. Entonces, ya cuando hablamos de adicción, se cumplen los criterios para hablar de un trastorno. Si la adicción viene a ser un tipo de trastorno. Exacto. Perfecto. Eso es. Y Jade Ortiz, ¿tú consideras que son todos los videojuegos
igualmente tóxicos y adictivos o algunos no tanto? Porque a veces uno le pregunta a los niños, a los jóvenes que están jugando, oye, ¿qué estás jugando? No, no te preocupes, no estoy jugando un juego violento, estoy jugando otro juego. Son todos con la misma potencialidad de dañar, de ser tóxico, de convertirse en adicción, o algunos más que otros. Mira, hay que hacer aquí una diferencia. Los contenidos de un juego son una cosa. Entonces tú puedes tener contenidos de un juego que pueden ser tremendamente sanos, en términos de que no hay violencia, que estimulan solamente el tema de la entretención, que no hay dramas con ese en el contenido, ¿te fijas o no? Pero si pasas una gran cantidad de horas y todos los días frente a ese juego, se genera la adicción, ¿sí? Ya, por muy pacífico y sano que sea, igual. O sea, es que hay que diferenciar el concepto de sano cuando hablamos acá. El concepto de sano no tiene que, o sea, el concepto de sano pasa en este instante, pues lo que tú me estás preguntando, por dos cosas. La primera tiene que ver con la cantidad de horas que yo paso frente a la pantalla y al juego, ¿sí? Y otra cosa es, además, el tipo de juego en el que están mis hijos o en el que yo estoy. Entonces, la cantidad de horas ya es un elemento que nos va a indicar si hay o no hay adicción. Y segundo, porque los chicos no es que pasen pegados a un solo juego, juegan un rato uno, luego otro. Entonces el tema más potente es la cantidad de horas y no hay una socialización en otras líneas, o definitivamente ya no me sé aburrir. Ese juego lo que genera es un bombardeo de estímulos al cerebro, y esa cantidad de estímulos en la vida cotidiana no es así. Por lo tanto, los chicos rápidamente se aburren y quieren, la inmediatez del juego, la inmediatez que nos dan todas las pantallas, no solamente el juego. Claro. Y por otro lado están los contenidos. Y el contenido, ¿no es cierto? Los contenidos que, entre comillas, podríamos decir más tóxicos, son aquellos contenidos que te invitan, te desensibilizan, por ejemplo, frente a la violencia. Entonces nos encontramos con niños pequeños, con adultos que están, con adolescentes que están jugando juegos con contenidos muy violentos, y entonces eso va alterando la empatía y va alterando en el fondo su comportamiento. Entre más chico eres y más juegas esos juegos, mayor alteración hay, ¿te fijas o no?, de mi comprensión de la realidad. Entonces comienzo a imitar, si soy muy pequeño, comienzo a imitar ese tipo de juego, ese tipo de comportamiento. Cuanto más adolescente soy, juegos con altos niveles de violencia van desensibilizándote y tengo menos empatía. Entonces, si tú te fijas, no es solamente un tema de adicción, la adicción estará está definitivamente clasificada desde la cantidad de tiempo en la que yo estoy, pero por otro lado, y que no puedo dejarlo, pero por otro lado está el contenido, y el contenido entonces afecta otras áreas del desarrollo. Claro, el contenido puede ser más o menos tóxico en ese sentido, pero ya la cantidad de horas es la que te define o no la toxicidad en el sentido cuántico, no cualitativo, cuantitativo. Y si uno me imagino que esto dependerá de muchas variables, pero si uno tuviera que hacer una escala de cuántas horas, hasta cuántas horas puede ser razonable y no correr riesgo de adicción y de transformarse en algo tóxico, dependiendo de la edad de la gente, ¿cuánto es? Porque yo conozco estudiantes universitarios que pasan, es decir, más de 10, 12, 14 horas conectados a juegos. Entonces, hay una especie de tabla: a tal edad máximo tantas horas, a tal otra edad máximo tantas horas. ¿Existe eso? Mira, una tabla dura no existe. Lo que sí se recomienda, y esto partió con el colegio de pediatras,
partió hace muchos años, lo que se recomienda es que los niños pequeños, o sea, te voy a poner por edades, los niños más o menos pequeños, hasta los 6 años, y hay una discusión entre los 6 y los 8 años, no deberían tener acceso a tablets, celulares, ni a juegos de este tipo, porque en esa etapa el cerebro es mucho más blandito y es mucho más rápido de que haga adicción. Por lo tanto, el equivalente de 1 hora de un niño jugando dentro de ese rango de edad, jugando, es como que tú le estuvieras dando alcohol a ese niño, y los papás todavía no lo logran asimilar. Estamos haciendo una enorme campaña al respecto, los psicólogos, los psiquiatras en términos de salud, pero es casi luchar contra la avalancha de la posmodernidad. Y por otro lado, después de los 6, 8 años, eso tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Las recomendaciones están en función del desarrollo del cerebro. No es una cuestión social, sino que es una cuestión neurológica. Después de los 6, 8 años, lo que se recomienda es, bueno, si va a estar frente a pantallas, ojalá sea un ratito. Un ratito puede variar, ir en ascenso, por ejemplo, 20 minutos, media hora, 1 hora, los fines de semana, puede ser que a medida que van creciendo un poco más, puede estar una tarde perfectamente, jugar durante la semana, pero todo eso se tiene que, o sea, no todas las tardes de la semana, sino que los fines de semana. Y debe entenderse no como un derecho del niño a jugar en esto, sino como algo que el chico se ganó y que debe, además, hacer otras cosas. ¿Qué significa hacer otras cosas? Aprender a aburrirse, y los seres humanos, cuando nos aburrimos, es el momento en que aparece la creatividad, nos contenemos emocionalmente, aprendemos a sentir, ¿no es cierto?, esta sensación desagradable, ¿no es cierto?, que genera el aburrimiento, y aprendo a sostenerla, y luego con eso aprendo entonces estrategias de hacer cosas. Si la pantalla, el juego está siempre presente, no aprendo autocontención emocional. Por lo tanto, debo hacer otras actividades, y el juego de la pantalla debe estar más o menos regulado, ojalá durante el fin de semana. Hay chicos que juegan en línea y socializan desde allí, que jueguen, socialicen en línea desde allí, pero con horas específicas dentro de la rutina. Cuando ya eres adolescente, ya hacia hoy día la adolescencia, hablamos de adolescencia incluso a los 20 años, y tú ya no estás regulando, y a los 18 años ya eres, se supone, entre comillas, libre para ciertas decisiones, y depende de cada casa. Ojalá no sea 2 horas, 3 horas, no más que eso. Wow. Bastante lejano a muchas realidades, ¿no? Tú lo has dicho. Y además, que ¿sabes qué pasa? Que muchos chicos hoy día, estoy pensando en los cabros universitarios, también se dedican full a los juegos, porque hay concursos, la socialización hoy día está hecha a través de las pantallas, más todavía con la pandemia. Entonces, por un lado tenemos algo que nos soluciona un problema, y es así, pero por otro lado nos genera también un problema. Entonces todavía no tenemos la suficiente conciencia, no existe una suficiente educación como para que podamos entonces tomar decisiones. Hay una gran cantidad de investigaciones que demuestran lo que te estoy diciendo. Esto no es porque a la Jade se le ocurra decirlo, o se le ocurrió decir al presidente de México, que ese es otro cuento, ¿te fijas o no? Sino que hablando específicamente desde las investigaciones, desde lo que nos está señalando además la Organización Mundial de la Salud, que lo dice especialmente desde el foco de lo que hace la investigación y la ciencia, es que nos estamos encontrando con un problema fundamental. Por eso vamos a tener, esta es una de las grandes consecuencias, chicos y después adultos con menos capacidad de manejo del estrés, con menor capacidad de autocontrol, con menos habilidades sociales, pero sobre todo con menor capacidad de autocontención emocional, lo que podría dar como resultado personas mucho más impulsivas de lo que tenemos. Si tenemos personas más impulsivas, hay que pensar qué va a pasar entonces con las políticas. Claro, claro. Es como lo que estamos sembrando hoy día se va a transformar
en los adultos que van a ordenar y gobernar un país después. Pues también hay que tener ahí, no es solo este momento, sino que la masa crítica de niños, adolescentes y adultos jóvenes que están en esta línea va a ser importante, y empezamos a predecir qué podría ocurrir en el comportamiento de las otras áreas, porque ese cerebro no alcanzó, o esos cerebros no alcanzaron a desarrollar las funciones ejecutivas de control y de manejo de las emociones del sistema límbico, y eso no es un muy buen predictor. Jade Ortiz, psicóloga, una última pregunta que cae de cajón, pienso yo, con lo que te estoy escuchando, porque uno queda algo preocupado, ¿no? ¿Es posible revertir estos efectos? Yo te decía, esto es como luchar contra una montaña, ¿no es cierto? Es como cuando el dique ya se rompió. Sí es posible. Bueno, si no creyera en el cambio no sería psicóloga. Educación, sistemas educacionales parentales, colegio, primero que nada. Y cuando hablamos de sistemas educacionales, hay que aprender a hacer algunos cambios importantes en los colegios, independientemente por ejemplo, de la pandemia o no la pandemia. Aprender a jugar, volver. Las horas son dramáticas, la cantidad de horas de los chicos, desde que son pequeñitos, a aprender contenidos, y no se les permite el desarrollo como tal. ¿A qué me refiero? Si estás presencial, los chicos pasan largas jornadas estudiando matemáticas, lenguaje, y uno dice, ¿eso es bueno? Por supuesto que es bueno, pero todo en su medida. Cuando eso pasa a ser excesivo y corres una carrera hacia la universidad desde que entraste a prekinder, ¿sí?, coartaste, y eso es lo que nosotros vamos observando, recreos de 10 minutos, de 15 minutos, los chicos pasan 8 horas metidos en los colegios, y eso implica, por lo tanto, que el desarrollo esperado de ese cerebro, que es jugar, correr, saltar, pintar, buscar manualidades, creatividad, se fue a la chuña. Y entonces lo que ocurre es que llego a la casa y me quiero despejar, los papás que trabajan lo ayudan a despejarse y viene la pantalla. ¿Sí o no? Entonces también ahí hay que hacer una racionalidad de lo que le estamos pidiendo a los niños, el desarrollo del cerebro, y lo que se está entonces como consecuencia. Entonces, para aliviar esa situación y esa carga, el uso del juego. El juego, la importancia del juego, de lo lúdico, claro, y en los que ya no son tan niños. Y en los que no son ¿Se puede revertir esta adicción? ¿O cómo se hace? Depende. Cuando ya es adicción, tienes que trabajarlo como adicción. Las adicciones son difíciles de trabajar porque las personas no quieren salir de las adicciones, y esta es una adicción silenciosa. No es una adicción como en el caso de una droga, la cocaína, que genera un fuerte impacto alrededor, y esta es una adicción de otro tipo. Todavía no tenemos claro todas las formas de poder revertirla. Seguimos con algunos tratamientos, pero es más complejo, especialmente para el adulto joven. Es más difícil. Los cambios valóricos, el darte cuenta de ti mismo, el despertar un poco de ese mundo, mirar de nuevo tus necesidades. Mira, normalmente aparecen en la consulta cuando empiezan a darse cuenta que tienen dificultades para establecer relaciones de pareja, cuando empieza a aparecer un poco de fobia al salir, como que en esas cosas comienzan, como por los resultados se comienza a consultar. Y los padres consultan porque de repente se aburren de los niños, pero porque están demasiadas horas en las pantallas. Claro. Qué complicado, este es un tema que nos va a acompañar, además, hay que seguirlo conversando porque nos va a acompañar. Es un fenómeno en pleno desarrollo, ¿no? Jade Ortiz, se nos acaba el tiempo, el bloque, el mostrador en la clave de este día viernes. Muchas gracias por esta conversación, Jade Ortiz, psicóloga. Gracias a ti, Federico. Un gusto conversar contigo y de temas que son tan importantes para las personas. Es verdad.
Muchas gracias, que tengas un muy buen día y muy buen fin de semana. Igualmente para ti, estés muy bien. Gracias. Bueno, y ahora aprovecho de despedirme. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana y con otro programa, Combinación Clave, con otro programa, El Mostrador en la Clave, y ahora los dejo con Combinación Clave con el mismísimo Fernando Pausen. Chao, nos vemos. Copeut, Cooperativa de Ahorro y Crédito, presentó El Mostrador en la Clave. 2 horas de información con la independencia que nos caracteriza. Escuchaste El Mostrador en la Clave. El Mostrador en la Clave. Maca Fernández, Federico Ayoanón y el equipo del Mostrador.cl. Quédate en la 92.9 con Fernando Paulsen y Combinación Clave. La Clave. Me escucha.